Buenos días, docente. Nuestro caso es las propuestas y manifestaciones en el Perú. A continuación les voy a dar una breve reseña de la organización. Las propuestas y manifestaciones en el Perú han sido un fenómeno recurrente en los últimos años, marcando momentos críticos en la vida política y social del país. Estos eventos han reflejado una profunda insatisfacción y descontento de la población respecto a diversas cuestiones, desde problemas económicos y sociales hasta cuestiones relacionadas con la calidad de la democracia. En el contexto peruano, las manifestaciones han abordado una variedad de temas, entre ellos la desigualdad social, la corrupción, la falta de servicios básicos, la inequidad de género y la gestión gubernamental. Uno de los eventos más destacados fue la crisis política de diciembre de 2022, que resultó en disturbios y manifestaciones en todo el país. Estos eventos fueron desencadenados por la destitución del entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, y su intento de disolver el Congreso para instaurar el gobierno de emergencia. La región sur del Perú ha sido especialmente propensa a estas manifestaciones y protestas, destacando la larga historia de marginación y resistencia en estas áreas. La población de estas regiones a menudo se siente excluida de todas las decisiones políticas y económicas del país, lo que claramente ha contribuido a un sentimiento generalizado de desconfianza a las instituciones gubernamentales. La falta de conocimiento y respuesta gubernamental a las muertes causadas durante las protestas ha exacerbado la frustración de la población. La utilización de la fuerza por parte de la policía, como el uso de bombas lacrimógenas, ha llevado a debates sobre la calidad de la democracia y respecto a los derechos humanos en el país. La situación actual en el Perú plantea la necesidad de abordar no solo los problemas que generan las protestas, sino también de evaluar y fortalecer la calidad de la democracia, la participación ciudadana, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas son aspectos cruciales que deben ser considerados para abordar las raíces de las manifestaciones y promover un sistema democrático más sólido. En este contexto, es esencial que se realice una reflexión profunda sobre cómo mejorar la democracia peruana, garantizando que los ciudadanos comprendan y ejerzan sus derechos democráticos de manera efectiva. Además, medidas como la educación cívica y la capacitación ética para los candidatos pueden contribuir a la construcción de una sociedad más participativa y comprometida con el bienestar común. Resumen del contenido. Nuestro contenido abordado se centra en las protestas y manifestaciones en el Perú, especialmente destacando la crisis política del año 2022, ya que este en sí fue un evento crucial. Este periodo de disturbio y tensiones sociales se originó a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo y sus intentos de disolver el Congreso para establecer un gobierno de emergencia. La respuesta ciudadana fue masiva, evidenciando así una insatisfacción y desconfianza a estas instituciones gubernamentales. Nuestra reflexión se expande hacia la necesidad de abordar no solo los problemas que han desencadenado estas manifestaciones, sino también de evaluar y mejorar la democracia en el país. Además, estamos destacando la importancia de la educación cívica y la ética en la formación de los ciudadanos y candidatos políticos, ya que la comprensión efectiva de los derechos democráticos y la promoción de un compromiso ético son vistos como pasos cruciales hacia una sociedad más participativa y comprometida con el bienestar político. Buenas tardes. A mí me toca hablar acerca del requisito 1, contexto de la organización.
Perú vive un clima de protesta y descontento social. Las manifestaciones que comenzaron en las regiones provinciales se han extendido a Lima, la capital. El detonante del estallido social fue el rechazo a la élite capitalina y a la profunda desigualdad económica que existe en el país. Los manifestantes no solo están descontentos con la administración actual, sino también con la joven democracia peruana, a la que consideran incapaz de resolver los problemas del país. La crisis en el Perú es un reflejo del deterioro de la confianza de las democracias en toda América Latina. El expresidente Pedro Castillo, quien había prometido cambiar la pobreza y la desigualdad, fue un destituido por intentar disolver el Congreso. Sus seguidores protestaban en las calles exigiendo un regreso o la convocatoria de nuevas elecciones. El gobierno ha implementado un estado de emergencia y ha desplegado fuerzas de seguridad para controlar la asignación social, las demandas, y los manifestantes han evolucionado hacia reformas estructurales e incluso algunos plantean la refundación del país. El futuro del Perú dependerá de la capacidad del gobierno para dar respuesta a las demandas de la población y construir el sistema político y económico más justo e incluyente. El requisito 1.1, análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes y durante del siglo XX. En el contexto historiográfico de Perú, surge un neomedievalismo filosófico que busca explorar las raíces de pensamiento peruano, especialmente durante el periodo virreinal. Este enfoque se basa en la necesidad de comprender las influencias de la escolástica medieval llevadas a Perú durante el siglo XVI al XVIII por misioneros y clérigos, a diferencia de antimedievalismo peruano surgido en el siglo XVIII, que rechazaba las doctrinas escolásticas. El neomedievalismo busca construir estas doctrinas filosóficas hasta el siglo XVIII. En el desarrollo de la filosofía del derecho en el Perú se observaba una transición desde enfoques ilustranutaristas hasta el positivismo jurídico. Durante el siglo XX, filósofos como Villarán inicialmente adoptaron una respectiva iusturalista, luego se inclinaron hacia el positivismo argumentado, a poder de una consideración sociológica del derecho. Esa transición generó debates dentro del campo, como la reacción de Bautista de la Valle contra las propuestas positivistas. Figuras destacadas en la filosofía del derecho peruano como León Baradiarán, Ibérico Rodríguez ofrecieron concepciones distintas sobre el derecho. Baradiarán propuso un enfoque dual que considera el derecho desde su aspecto factual y normativo, destacando la equidad como su característica. Más importante, por otro lado, Ibérico concibió el derecho como una forma de pensamiento jurídico independiente de la materia, sujeto a un estudio lógico. Miró Quesada, Cantuarias y otros filósofos peruanos contribuyeron al desarrollo de la lógica jurídica y la filosofía del derecho del Perú. Miró Quesada introdujo la lógica simbólica y abogó por una nueva lógica híbrida para abordar las deducciones jurídicas, además de participar en la promoción de la filosofía
de la liberación en la región. Otros filósofos destacados como Alzamora Valdés y Fernández Sazarego ofrecieron perspectivas diferentes sobre el derecho, enfatizando su relación con la justicia y los valores humanos. Augusto Salazar Bonde marcó el inicio de una filosofía nacional en el Perú, desafiando el pensamiento eurocéntrico y destacando la importancia de comprender el pensamiento desde sus propias raíces históricas y culturales. Teoría jurídica de Miro Quesada. Pues, Miro Quesada es un filósofo peruano que tuvo su aporte dentro de la filosofía o dentro de la historia de la filosofía. Fue uno de los principales autores de la filosofía del derecho peruano. También publicó su obra Principios fundamentales de la lógica jurídica en el año 1953. También propone un concepto de derecho a partir de la lógica jurídica. También Miro Quesada indica o propone que nos preguntemos cómo saber que una norma del Estado es justa. La respuesta depende del criterio moral en el derecho, lo cual implica una fundamentación de la razón práctica. Para ello también es necesario mencionar los tipos de interpretación normativa que da Miro Quesada, que fueron deductiva, analógica y extensiva, y la epifasis. Análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. Actualmente Perú enfrenta una crisis gubernamental que ha desencadenado disturbios y manifestaciones en el interior del país, con más de 60 muertes y miles de heridos. La destitución del presidente Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta el 7 de diciembre de 2022 marcan el inicio de una crisis democrática y política. Este conflicto centrado en la lucha entre los poderes del Estado ha generado protestas en todo el país, siendo de las regiones del sur los más afectados, históricamente marginadas y resentidas por cambios bruscos del gobierno. Así también hablemos sobre la aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada, ¿no? Esta teoría emerge como una herramienta para analizar ¿no? las complejidades jurídicas y éticas que se desarrollan dentro de las protestas y manifestaciones en el Perú. En su obra incorpora aspectos éticos y de justicia, ¿no? que son importantes, esenciales en los momentos de agitación social que hay en nuestro país. Nos habla sobre el principio de simetría, ¿no? Que puede evaluarse en una equidad en cuanto a demandas, ¿no? y las acciones durante las protestas. Datos adicionales es que las protestas se han suscitado cuestionamientos en cuanto a la simetría dentro de la aplicación de la ley, ¿no? En cuanto con demandas a trato igualitario y de justicia para todos los ciudadanos. También podríamos decir que organizaciones de derechos humanos podrían incluir esta herramienta, ¿no? Para evaluar la legalidad y la ética de las acciones gubernamentales de los manifestantes. La aplicación del derecho justo, ¿no? de Miro Quesada podría ser valioso, ¿no? porque nos proporciona un marco ético, ¿no? para que así pueda contribuir a la comprensión y resolución de conflictos sociales, ¿no? Tanto como en las protestas y manifestaciones que se presentan en nuestro país. Para terminar nuestras conclusiones, nos referiremos esta vez a la teoría a la corriente filosófica del autor Atienza. Esta corriente enfoca prácticamente a que todo lo que sucede en la vida real no se relaciona con el derecho. O sea, todo lo que ocurre alrededor de nuestro día a día tiene relación con el derecho.
¿Por qué? Porque este subraya que a la importancia del derecho práctico. ¿Por qué? Porque dice que toda solución en nuestro día a día, solución a los problemas que se nos presente, sí o sí, va a implicar un razonamiento moral, ¿no? Dentro de los límites del derecho moral. En ese sentido, el autor Atienza aboga por el objetivismo moral. Él piensa que con esto el derecho peruano va a mejorar. Este objetivismo fundamenta que los juicios morales pueden ser justificados o fundamentados, ¿no?, de manera objetiva y ¿no?, mediante criterios racionales. Es así que Atienza defiende ¿no?, que al objetivismo moral, porque dice que solo así, ¿no?, que los juicios morales se van a poder fundamentar a través de juicios racionales. Él diferencia esta posición del objetivismo moral con el positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo básicamente separa el derecho de la moral, a diferencia del objetivismo moral, ¿no?, que incluye. Como punto final, daremos las recomendaciones de nuestro grupo. Recomendamos el diálogo y la negociación. Esto debe darse dentro de una manifestación y una protesta, ¿no? Que nosotros, debería el diálogo ser ¿no?, un facilitador neutral, ¿no?, para contribuir con conversaciones pacíficas, ¿no?, y asimismo imparciales. Otro punto es la participación ciudadana activa, ¿no? Innovar plataformas digitales, ¿no?, en línea, donde los ciudadanos puedan participar, ¿no?, tengan oportunidades de influir directamente en decisiones, ¿no?, haciendo de prevalecer la democracia. También la transparencia y la rendición de cuentas, fomentar creación de plataformas digitales donde los ciudadanos puedan evaluar directamente, ¿no?, la transparencia gubernamental. Monitorear el gasto público, ¿no?, y que todo sea de forma transparente. Y otra recomendación sería la educación cívica y ética, ¿no? Ampliar, fortalecer los programas educativos, ¿no?, en las escuelas, ¿no?, que enseñan sobre los principios democráticos, los derechos humanos y la ética pública. Muchas gracias.